Si nosotros preguntamos ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Pues hay muchas respuestas, ¿no? Pero una de esas respuestas es muy maravillosa. Navidad es reconciliación. Navidad es reconciliación. ¿Y por qué digo eso? Porque es que el Hijo de Dios vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. Y lo que nosotros encontramos en la Biblia entonces en primer lugar es que Dios nos reconcilió con Él en Cristo. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos y el primero es 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. A veces la gente habla de reconciliación y reconciliación, pero es más una cosa sentimental que verdaderamente un significado conforme la palabra de Dios nos lo enseña. Entonces, en 2 de Corintios 5:19 dice lo siguiente. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, porque la Biblia dice que Dios nos reconcilió en Cristo. Y no se trata de que Dios es una persona reacia y que Jesús está suplicándole que por favor nos perdone, sino que es Dios mismo, el que creó todas las cosas, quien inicia y efectúa esa reconciliación por medio de Cristo. Y esa es la gran realidad del Evangelio. Dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cristo, dice la Biblia, no es que estaba apaciguando a Dios, sino que Jesús en la cruz canceló la cuenta que usted tenía ante Él por pecar. Ahora, el Señor nos ha justificado y dice aquí que nos ha justificado porque no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, ¿a qué precio? Si miramos ahí en 1 Corintios nuevamente, en el capítulo 5, ¿qué dice el versículo 21? Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es la situación. Entonces, nosotros ya sabemos esto. Sabemos que nosotros nacimos pecadores desde el primer momento y que el pecado trae la ira de Dios sobre cada uno de nosotros y que ese pecado que usted y yo hemos cometido trae graves consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Primero, pues no tenemos al Señor en nuestra vida. Fuimos creados en una religión, pero no tenemos verdaderamente la verdadera fe salvadora. Otra consecuencia es que la vida es miserable. Cuando uno vive en el pecado, la vida es miserable. Y si morimos, iremos al infierno. Pero Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo para que pagara por nosotros y no suframos ese castigo. De manera que la justicia de Dios quedara satisfecha. Entonces, Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios por nuestro pecado.
Y por consiguiente nosotros ya hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Él y el Señor nos ha recibido con su perdón y su gracia. Pero dice aquí algo más en este pasaje, dice que ahora nosotros, ahora que Dios nos reconcilió con Él por su amor y su misericordia, siendo pecadores, ahora nosotros somos mensajeros de esa reconciliación. Por eso en el versículo 11 arriba del capítulo 5, ¿qué dice? Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces Pablo está diciendo que ahora la labor de él era persuadir a las personas, y es una tarea que tenemos nosotros. Nosotros con la Biblia en la mano explicamos a la gente lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Primero, que Él odia el pecado, que hay un juicio eterno, que Dios nos va a juzgar. El cielo es real, el infierno es real y no queremos que nadie se condene. Y entonces hablamos del amor de Dios, de la justicia de Dios y de cómo Cristo ha satisfecho esa justicia. Y dice aquí entonces también que Dios nos dio ese ministerio de la reconciliación. El versículo 18b, como ya lo leímos, pero volvamos a mirarlo, dice que Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros buscamos que las personas que no tienen este conocimiento se reconcilien con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Llevándoles el conocimiento del Evangelio. Le decimos a la gente que aprovechen la oferta de Dios. La oferta de Dios es que el que crea y venga al Señor Jesucristo será salvo. Y tenemos que cumplir esa tarea porque es un mandato divino. En el caso de los pastores, tenemos primero que anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente, ya que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Y eso implica entonces que también Dios quiere hacer esa obra con cada persona y que cada persona, claro, tiene que arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Cristo como su Salvador. Y en segundo lugar, tenemos que exhortar para que la gente tenga esa actitud reconciliadora. Entonces, mi deber como pastor y todos los pastores, según lo que dice acá, es que nosotros tenemos el deber de decirle a la gente y de decirle a usted, reconcíliese con Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Es una tarea que Dios nos ha dado. Reconcíliese con Dios. ¿Usted se ha reconciliado con Dios? Solo por medio de Cristo lo puede lograr. Y hay una cosa también importante aquí. No solo el Señor quiere que nos reconciliemos con Él y para eso vino Cristo al mundo, sino que tenemos que reconciliarnos con otros. Tenemos que reconciliarnos con otros. El pecado ha fracturado las relaciones humanas. ¿Por qué es que hay tantos problemas? ¿Por qué es que hay tanta violencia y tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay odio entre los hombres? Porque el pecado ha fracturado las relaciones humanas. Nuestro Señor, aquí en la Biblia, no dijo que nosotros no íbamos a tener enemigos. Él no dijo eso. Dijo fue que oráramos por nuestros enemigos
para que ojalá Dios los lleve al arrepentimiento. Por eso mismo el apóstol Pablo oraba para que Dios los librara de la gente mala. Si uno lee 2 de Tesalonicenses 3:2, 2 de Tesalonicenses 3:2, ¿qué encontramos allí? Hay tantos versículos importantes. Pero aquí en 2 de Tesalonicenses 3:2 hay un versículo muy interesante. Dice el apóstol Pablo, que era alguien que predicaba el evangelio de la reconciliación. Dice lo siguiente, y podemos leer desde el 1. 2 de Tesalonicenses 3:1. Dice así. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos van a creer, no todos van a ser llamados por la gracia de Dios, no todos están listos a arrepentirse, no es de todos la fe. Pablo pedía al Señor que lo protegiera para que él pudiera seguir predicando el evangelio. Hay gente que ha cerrado su corazón a Dios. Hay personas que han infringido males y daños enormes a otros. Y humanamente es imposible tener una buena relación a veces con esas personas. El mes pasado, un hombre violó a una niña de 10 años y luego la incineró dentro de un vehículo. Y entonces la madre fue entrevistada por los medios y le preguntaron, ¿usted perdona a ese hombre? Ella dijo, no, yo no puedo perdonarlo. Lo que ha hecho es atroz. Y por eso la Biblia enseña que para el inconverso, es decir, para el que no ha entregado su vida a Cristo, perdonar es muy difícil, supremamente difícil. Solo con la ayuda de la gracia divina puede lograr eso. Pero para nosotros los cristianos, que hemos conocido al Señor, que nos ha reconciliado con Él siendo pecadores, que ha derramado su amor en nuestro corazón, nosotros contamos con ese amor de Cristo y con su gracia para lograr lo que humanamente no podemos, porque no es nada fácil este asunto del perdón. El apóstol Pablo escribía y enseñaba en las iglesias que nosotros debemos de tener las mejores relaciones con la gente hasta donde se pueda, pero que tenemos que procurar tener la mejor de las relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. Hay pecados que impiden la reconciliación. Hay pecados terribles. ¿Cuáles son esos pecados? El primero, el rencor. Cuando hay rencor en el corazón es muy difícil perdonar y es muy difícil reconciliarse uno. Fíjese usted que en el Antiguo Testamento estaba prohibido el rencor. ¿Sí? Podemos mirar Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 17. Sabemos que el libro de Levítico es como la recopilación de la ley en el Antiguo Testamento. Hay muchas disposiciones. Aquí hay leyes para ser santo y ser justo. Y dentro de este capítulo 19, en el versículo 17, mire lo que decía la ley en la antigüedad. Decía, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Primera cosa. Y sabemos que el pueblo de Israel pues era una comunidad, una familia, era el pueblo de Dios en la antigüedad. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás,
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y nuestro Señor Jesucristo después, cuando vino, recordó ese asunto de que tenemos que amar. Cosa difícil, solamente con la gracia de Dios. Y eso del rencor estaba prohibido, porque es que el rencor echa fuera el amor. El rencor impide el perdón. Miremos Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Qué dice el profeta? Está hablando de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios es el que nos perdona nuestros pecados, no porque somos buenos, somos malos. Lo hace porque Él es amor y perdón y gracia y justicia. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Una vez que uno se entrega su vida a Jesucristo y leyendo la palabra, uno encuentra que el sacrificio de Cristo fue perfecto y es suficiente para borrar cualquier pecado en la vida de uno. Cualquiera, no hay ningún pecado que no pueda borrar el sacrificio de Cristo. Y entonces nosotros vamos al Señor, recibimos el perdón, tenemos paz en el alma y en la conciencia. Y Dios no anda recordándonos los pecados. Él dice aquí que Él borra los pecados y no se acuerda más de ellos porque Jesucristo en la cruz pagó y saldó esa cuenta que teníamos. Y un segundo pecado que impide la reconciliación, que nosotros podamos reconciliarnos, es el egoísmo. Hay algunas personas que son necias en su manera de pensar y solo ellos tienen la razón y no aceptan que pueden estar equivocados. Uno lee en el libro de la sabiduría en Proverbios 26:12, Proverbios 26:12, libro de la sabiduría, Proverbios 26:12, hace una pregunta. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es decir, ¿conoce usted a alguien que cuando habla siempre hay que darle la razón? Y se pone bravo si no le dan la razón. Pues dice aquí que más esperanza hay del necio que de él. Entonces, hermanos, este tipo de personas así, egoístas, hay que dejarlas y a veces una buena amistad con ellos se vuelve casi imposible. De manera que lo que tenemos que mirar es que el egoísmo y el orgullo no nos vuelvan necios, ¿no? Uno tiene que entender que uno no lo sabe todo y que puede aprender de los demás y que puede estar equivocado. Y un tercer pecado que quiero mencionar aquí es, pues, básicamente esa actitud llena de rencor que no perdona. Es la persona que no puede perdonar. Miremos Lucas 17:3-4. Lucas 17:3-4. Lucas 17:3-4. Es bueno ponerle mucha atención a esto. Lucas 17:3-4 dice, mirad por vosotros mismos, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Póngale bien cuidado. Ponga bien cuidado a lo que viene. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti,
repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, está diciendo el Señor. Ahora, hay una cosa que yo no había caído en cuenta, y estudiando este pasaje me di cuenta de algo que leí de algún teólogo cristiano, por supuesto, y es lo siguiente: hay 2 clases de ofensas. La primera es la ofensa intencional. Es cuando la persona nos ofende intencionalmente. ¿Qué dice que hay que hacer? Dice que en primer lugar, dice, ve y repréndele. ¿Qué significa reprenderle? Significa ir donde la persona y hacerle ver su culpa y que nos dé una explicación. Claro, uno no va con 2 piedras en la mano, pero uno va amablemente y le dice, mire, yo me siento ofendido porque usted hizo esto, por favor, ¿me quiere decir qué es lo que pasa? Bueno, hágale caer en cuenta de lo malo de su conducta y cuéntele cómo se siente usted de mal por la ofensa, buscando que el otro pueda reconocer su error y arrepentirse. Sobre todo cuando la persona ha pecado con nosotros de una manera intencional. Ese es el procedimiento bíblico. Si la persona ya no reconoce y se aparta, pues ya cumplimos con lo que el Señor dice que debemos hacer. Y hay una segunda ofensa, que es cuando la ofensa no es intencional. Hay ofensas que cometen contra uno, pero realmente la persona no quiso ofender. Y en esos casos nosotros debemos perdonar, porque no fue la intención de la persona. No hay que humillarla, no hay que ser implacable con la persona y cerrar nuestro corazón. Porque en Gálatas 6:1, epístola de los Gálatas a los Gálatas 6:1, hay un consejo para nosotros, quienes pertenecemos a una iglesia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, si alguien pecó y pecó sin querer y nos ofendió o hizo algo que nos ofende, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces eso es una actitud misericordiosa y diferente. Y es un mandato del Señor, buscar esa reconciliación y perdonar. ¿Qué tal que usted fuera ante el Señor? ¿Qué tal que usted fuera arrepentido y Dios le dijera no lo perdono, usted es muy malo? Pues Dios nunca va a hacer eso. Entonces, ¿qué nos creemos que somos nosotros para no perdonar? ¿Es que nos creemos muy importantes? Y hay un último versículo que está en Mateo 5:23. Mateo 5:23. Y este es sumamente importante que nosotros miremos este pasaje. Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, yo vengo al culto contento, traigo mi ofrenda o mi diezmo, lo que quiera dar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti.
allí uno se acuerda que uno ha ofendido de pronto a alguien. ¿Qué dice el Señor? Deje allí su ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es. En otras palabras, ¿cuál beneficio recibimos nosotros si venimos aquí a tener un culto, a adorar a Dios llenos de ira, de rencor, de odio o de amargura hacia su hermano en la fe o hacia alguien en la familia? Porque el problema hoy en día es que las familias tienen muchos problemas. ¿Qué saca uno con venir aquí lleno el corazón de esas cosas? Eso es ser hipócrita. ¿Usted cree que Dios va a oír nuestras oraciones? Aquí dice que si yo me acuerdo que mi corazón está sucio y sobre todo por problemas con alguien, tengo que arreglar ese asunto. Si yo fui el culpable, tengo que arreglar el asunto. Y esto es tan serio, hermanos, que también uno encuentra en el Nuevo Testamento que se prohíbe tomar la cena del Señor si nosotros andamos así. Porque la cena del Señor debe tomarse en comunión con la iglesia, es decir, en comunión con los hermanos en la fe. Y eso sí que es un problema. A veces hay personas en las iglesias, y aquí en la iglesia ha sucedido, que se disgustan por situaciones, ¿no? Se ponen bravos porque le llaman la atención o por alguna cosa, o porque les recuerdan sus deberes aquí en la comunidad. Y entonces se enojan y ya se vuelven enemigos y se van y hablan mal y miles de cosas. ¿Cómo pueden tomar la cena del Señor en semejante situación? De manera, hermanos, que el Señor fue claro cuando nos enseñó el famoso Padre Nuestro en Mateo 6, versículo 12, ¿no? Recuerden la oración del Padre Nuestro, que es como un modelo, una guía para que nosotros aprendamos a orar. Y en una de las partes del Padre Nuestro, que se conoce así, la oración del Señor, después de pedirle al Señor por las necesidades de cada día, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o nuestras ofensas, dice otro evangelio, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Claro, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, mire, hermano, si usted no tiene esa actitud reconciliadora, entonces usted no puede celebrar la Navidad, porque la Navidad es reconciliación. Dios ha venido en Cristo a reconciliarse con nosotros. Y es una reconciliación maravillosa con Dios. Pero claro, también Dios dice que tenemos que pedirle perdón e ir arrepentidos, ¿no? Uno no puede dar por sentado que porque Dios es bueno lo va a perdonar sin que uno pida perdón y se arrepienta de sus pecados. De manera, hermanos, que celebre esta Navidad en paz con Dios. Y no solo esta, sino pues todos los días. Pero inicie un nuevo año en paz con Dios. Tienes que acudir a Cristo, abrir su corazón y decirle: Señor, aquí estoy, yo necesito cada día que tú me ayudes, me cambies, me des la fuerza necesaria para seguir adelante, me perdones mis pecados, y decírselos. Y a la vez nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas de una manera cristiana, porque Dios nos ha hecho nuevas personas, ¿no? Si alguien me ofende y viene y dice que discúlpeme, yo no, y yo inmediatamente lo rechazo y me lleno de odio y de rencor, yo no estoy siendo un cristiano, no estoy practicando el ministerio de la reconciliación. Y si Dios me recibió siendo yo tan malo, ¿cómo es que ahora me las doy de muy importante y de muy bueno delante de la gente? Hermanos, celebre esta Navidad con paz.
con Dios y con los demás. Como dije, hasta donde se puede, pero debe partir de nosotros también. Vamos a orar, hermano, para que Dios nos ayude.